Tras ser convertido en ley el proyecto que declara la necesidad de reformar la Carta Magna, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, espera convocar lo más rápido posible a la Asamblea Nacional Revisora con fines de iniciar el proceso de reforma. Porque tanto el señor presidente del Senado y nosotros hemos hablado de la posibilidad, si tenemos el tiempo hábil, de la convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora para el próximo lunes. Pacheco indicó que han hecho los trámites lo más rápido posible, incluido el envío de la ley al Poder Ejecutivo, que deberá promulgarla para que puedan iniciar los trabajos de la Asamblea Revisora. Por lo tanto, si el Ejecutivo está obligado a promulgarla, lo que debe hacer es hacerlo rápido. Las revelaciones del presidente de la Cámara Baja se producen luego de que la oposición plantara cara a la aprobación de la reforma y se unificara en contra de la misma. Y tal como si fuéramos ignorantes, se ha querido vender que ha salido de una consulta popular cuando simplemente se ha circunscrito a una pregunta de WhatsApp. Todo eso fue bastante discutido, incluso a propuesta de la misma oposición que alega que no se le escuchó. Los temas de reforma contemplados en la ley aprobada incluyen una cláusula pétrea que impida modificar la Constitución para fines reeleccionistas, reducir de 190 a 170 el número de diputados, reconfigurar el Consejo Nacional de la Magistratura y unificar las elecciones congresuales, municipales y presidenciales. Samuel Guzmán, CDN. 26 votos, el bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno logró aprobar en dos lecturas consecutivas todo esto. Vamos a conversar sobre estas reformas, estas aprobaciones con Luis Miguel Pereira. Los proyectos, las reformas, todo lo que viene y todo lo que está. Bienvenido, muy buenas noches, don Luis Miguel Pereira. Hemos comentado anteriormente que este segundo periodo tiene 1 mes y tantos días y la verdad que no sabríamos por dónde comenzar a analizar las propuestas del presidente, pero todas son reformas y todo está bien, todo tiene la aprobación del Congreso. De todas esas reformas, y lo he escuchado en otros foros comentar, la reforma fiscal quizás es la más delicada. ¿Cree usted que con ese consenso extraordinario que tiene el presidente en el primer poder del Estado, esa reforma va a pasar sin mayores inconvenientes? Bienvenido. Buenas noches, Carmen. Buenas noches a todos los televidentes. Yo creo que cualquier reforma en la circunstancia actual, que él tiene la mayoría abrumadora en el Congreso, él la va a pasar. Fíjate cómo la reforma constitucional ha sido la ley, por ejemplo, que declara la necesidad de la reforma, ha sido aprobada sin ningún inconveniente tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados y se va a conocer rápidamente, se va a convocar la Asamblea y se va a conocer y eso se va a decidir. Y con la reforma fiscal hay un problema, tú apruebas la reforma constitucional y eso no le cambia nada al ciudadano, pero la reforma fiscal no, la reforma fiscal puede ser un duro golpe y además va a tener un costo de popularidad importante para el gobierno, importantísimo. Fíjate que la reforma ha estado y hablan de ella y se abren foros y no acaban de enviarla. No acaban de enviarla porque la decisión final es del presidente de la República. Y el presidente sabe, primero, que tiene que mantener la economía caminando, no puede hacer una reforma que lastre la economía ni que la gente se tire a la calle. Tiene que preservar la paz social. Y todo el mundo, los técnicos te hacen las presentaciones y te dicen, mira, hay un déficit fiscal, la sostenibilidad de la deuda, podemos ajustar el ITEVI, podemos ampliar la base, vamos a subirle la tasa de contribución a las personas físicas al 35%, vamos a aumentar la base de valoración de los inmuebles para el IPI. Eso es muy fácil en una hoja de Excel, en un PowerPoint presentation, pero eso tiene un costo político importante. Y la razón por la que eso no ha llegado es porque al presidente le deben tener varios escenarios preparados y él tiene que escoger con cuál escenario él va a morir. A mí hablar de la parte técnica de la reforma, me parece que eso está ya muy manoseado en la opinión pública. Yo prefiero hacer un enfoque desde este ángulo. El presidente de la República, al final del día, es el que va a cargar con el costo de eso, el costo político de eso. Si yo fuera el presidente, y ahora yo quiero pensar como debería pensar un político,
Lo primero es que yo no hago una reforma fiscal masiva de gran calado. Yo no la haría. ¿Por qué no la haría? Porque va a lastrar el país, va a asumir al inicio de un segundo mandato, va a tener una impopularidad tremenda, no se va a recuperar de ella. Y hay que tener en cuenta que el presidente Abinader, por razones que desconocemos, él se ha cerrado el futuro. El presidente Abinader ya es pasado y poco futuro, porque el presidente Abinader no quiere correr y el presidente Abinader está luchando por unos candados que siempre se pueden abrir si usted tiene la llave. Entonces, lo que yo planteo y lo que creo es que al presidente le iría mejor con una reforma modesta, moderada, donde él recaude un poco más y lo que falte que lo hagan los que vengan desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque yo creo que él tiene que preservarse, él, terminar bien, razonablemente bien. Y segundo, él tiene que mantenerle viabilidad política al PRM, su partido. Él tiene varios candidatos ahí, incluso tiene una candidata magnífica en Raquel Peña, que puede tomar la antorcha y competir en términos interesantes en el 2028, sobre todo con un panorama político, con una oposición aún no recompuesta y candidatos potenciales que tienen mucho pasado con que luchar, mucho lastre, con una tasa de rechazo alta, fruto precisamente de que fueron gobierno. Yo creo que esa es una posición más política y es una posición que concilia mantener la viabilidad de las finanzas públicas, seguir con un programa quizá no tan ambicioso como el que los tecnócratas sugieren, pero mantenerle a él que políticamente siga siendo potable por lo menos su partido, porque él va a bajar del poder, pero hay que proteger los aportes importantes, modestos o no, que usted haya hecho y también permitirle a su gente sobrevivir políticamente. Bueno, de algún modo está implícita la respuesta de esta pregunta. Cuando usted refiere costo político y popularidad, yo le digo, ¿pero para qué? Si el presidente ahora puede hacer todo lo que soñó, que ya él no va. Entonces, ¿cuál sería el costo político? Y sobre todo, usted habla de un efecto en la popularidad. Nosotros sabemos que los efectos en la popularidad, conforme a lo que ha ocurrido en los últimos años, son dirigidos y este pueblo aparentemente está muy satisfecho con la obra de gobierno del presidente Abinader. Entonces él puede apretar sobre todo a las élites y concluye tranquilo y se va a sus negocios cuando termine su obra de gobierno. Carmen, ningún presidente quiere ser impopular. Nadie que esté en el gobierno, este es un gobierno que le quedan 4 años. Nadie quiere gobernar bajo la diatriba, el descontento, presiones de los grupos, porque la reforma como se ha planteado es todo el mundo que va a salir perjudicado. Los empresarios, fíjate ya que hay disidencias en el bloque, la posición de Ligia te demuestra que no están contentos. Lo que pasa es que hay mucha gente que no se atreve a hablar porque ha sido tratado muy bien en los 4 años precedentes. Además, él tiene un partido político al que él se debe. Hacer una reforma de gran calado y olvidarse las consecuencias de la reforma es sencillamente aniquilar las posibilidades del partido. Tú recuerdas que en este mismo programa, cuando yo vine en una ocasión y hablamos de la reforma fiscal al inicio del primer periodo, y yo te decía, Carmen, si hace una reforma fiscal al inicio del periodo, no se reelige. No va a sobrevivir eso. Porque no estamos hablando de una reforma fiscal tímida donde tú vas a subir, bajas el ITEVI, amplías la base y haces algunos toques, parchos. Están hablando de una reforma fiscal de gran colado para mantener la sostenibilidad de la deuda, para incrementar la inversión pública, porque uno de los problemas que hay es que aquí la inversión pública ha estado baja, porque gran parte se está dedicando también no solamente al gasto corriente del gobierno, sino al pago de los intereses de la deuda, el servicio de la deuda. Entonces se aspira a llegar a un 32 del PIB en gasto de inversión, porque eso es importante para que el resto de la inversión privada se realice. Sin embargo, eso no es fácil, se puede hacer, pero tú necesitas pagar más impuestos. Pero desde el poco conocimiento de mi parte, si no es una reforma
radical, no van a lograr lo que ellos quieren, porque ellos quieren más recaudación, aunque dicen que les sobra el dinero y que está muy bien administrado. Es una especie de contradicción en sí mismo en el planteamiento. Yo creo que lo que debe hacer Luis Abinader es una reforma hasta donde le permita mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas hasta que él termine su periodo. El político piensa no solamente con el deber ser, el político piensa con lo que a él le conviene y lo que es potable. ¿Tú recuerdas a Duque con la reforma fiscal, que anda de visita por aquí en Colombia y salió, se tiró la gente a la calle y la retiró a los 2 días? Entonces el político no quiere ruido, el político tiene que administrar una crisis y se va con una reforma fiscal de gran calado. Y fíjate la posición del Consejo Nacional de la Empresa Privada, que el ritmo económico no se detenga. Ellos dicen, sí, necesitamos la reforma, pero con estas condiciones. Cuando tú ves las condiciones, que el ritmo económico no se detenga, que el país siga caminando, conciliar esas cosas te lleva, la única salida es una reforma modesta. Si hace una reforma de gran calado, guiado por los tecnócratas, porque el Excel lo tolera todo y el PowerPoint también, va a tener 4 años infernales. Y la oposición, no sé cuál oposición, pero se va a recomponer una fuerza porque nadie te votaría por un candidato del PRM. Entonces esa parte política de viabilidad del partido él la tiene que preservar y tiene incluso que pensar en su propio futuro. Porque los presidentes bajan, pero los presidentes quieren mantener influencia. Por ejemplo, ser presidente de un partido, que es algo que a él le correspondería porque ese es su partido. Claro. Que vayan a negociar con él posiciones, tener diputados y senadores, ser fuerza, aunque tú ya no seas el partido de gobierno. Y además de eso, lo que él considera sus legados, protegerlos. Cuando mencionas la reacción de grupos que son influyentes, son determinantes, el poder de facto. Hay una característica que le permitió navegar con buen viento durante los primeros 4 años del presidente, y es que él no entró en conflicto con ninguno de esos grupos. Él podía entrar en conflicto con algunos de lo que queda de esa oposición, pero con esos grupos él mantuvo el equilibrio. Y en segundo lugar, subrayas el presidencialismo cuando dices, él tendrá que tomar las decisiones. ¿Usted lo imagina él solo o hay una serie de hilos, incluso más allá del país? Porque recuerde que el Fondo Monetario Internacional le dijo, usted tiene que hacer la reforma. Entonces es una soledad relativa. Esa es una soledad relativa donde él tiene que pensar en no hacer default de la deuda, que no creo, salvo que venga un cataclismo económico, que eso va a pasar. Y digamos, por eso digo, tratar de hacer una reforma que le permita navegar los 4 años siguientes. Lo que falta, que lo haga el que venga. Es un enfoque pragmático y de conveniencia. Yo no estoy hablando del deber ser. Yo estoy hablando de lo que él como político debería hacer. No creo que esa reforma se va a hacer sin sus asesores, no los económicos, los políticos. Porque sabemos, se ha hablado todo. ¿Y por qué no acaban de mandar el proyecto? Porque hay dudas, se vacila. ¿Por quién se espera? ¿Por el presidente de la República? Porque al final lo que ocurra, quien va a salir tiene 4 años haciéndolo, ¿quién es que defiende todo en la opinión pública, incluyendo posiciones nimias e intrascendentes? Es el presidente de la República. El vocero de él. Y él es su propio vocero, incluso de miembros del gabinete que deberían hablar por ellos. Y él lo defiende y tiene la semanal. Cuando eso venga, el tema no va a ser salir en la semanal o salir con un anuncio, porque este es un gobierno muy bien vendido en términos mercadológicos, de eso no hay duda. Quizás el más eficiente que hemos tenido en la historia. Obviamente se ha eficientizado eso por circunstancias que hemos tenido. No ha habido oposición en 4 años, unos porque están perseguidos, otros porque se montaron en el tren. Ha gobernado los primeros 4 años prácticamente sin oposición. El empresariado ha estado a bordo con el empresariado. El primer asomo de disidencia, tú lo acabas de ver, cuando Ligia Bonetti hace pronunciamientos, muchos de los cuales tienes razón, muchos de los cuales tienes razón, porque aquí también tenemos que tener en cuenta lo siguiente.
Todos los grupos que producen bienes o servicios aquí tienen protección del Estado. El sector turismo, que anda muy bien, tiene exenciones. Entonces, el sector industrial es mucho más difícil. Y la defiende, ¿eh? Y la defienden. Sí. Es mucho más difícil manufacturar un producto, aunque tú lo traigas prehecho y aquí lo que tú hagas es un ensamblaje, o fabricarlo desde cero, porque tú tienes que competir en tecnología y en tamaño con otras empresas internacionales que te llevan en capital, te llevan en tecnología y te llevan en capital humano. Además, aquí tenemos un problema de capital humano muy serio, entre otras cosas, porque la energía es cara, la mano de obra es ineficiente, hay muchas trabas administrativas, hay muchos problemas para producir. Entonces, que ellos reclamen, bueno, a mí no me toque, pero el sector turismo lo hace y Zona Franca lo hace y eso es legítimo. Y todos ellos generan bienes, generan servicios, tributan, crean empleos y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, no hay por qué delegitimar a Ligia y todos pueden. ¿Tú crees que en el caso de Ligia Bonetti, crees que ese artículo mortifica al presidente o desde que él, bueno, él hizo 2 viajes, fue entre esos 2 viajes, o él la llamará a Palacio y le dirá qué pasa? Porque ha sido inusual, pero contundente el planteamiento de Ligia. Pero el presidente sabe apagar los fuegos, él tiene esa magia, ese don. Yo pienso que el propósito del artículo, Ligia se atrevió, lo que otros no se atreven a hacer, ella se atrevió. El propósito del artículo es tratar de que no los toquen. Y ella se atrevió y lo escribió. Más efectivo que una visita. Eso. Más efectivo que una visita. Entonces, pienso que eso se va a convertir en la vocería del sector, de todos los que están en la misma situación, solo que ella se atrevió o decidieron que fuera ella la que hablara, por su condición de mujer y por la condición, quizás su grupo también puede resultar por la naturaleza de las actividades y de los productos más afectados. Me luce qué es lo que hay. Pero si tú tomas la trayectoria, aquí nada más han habido 2 problemas con el empresariado. Y no han sido problemas, se han manejado bastante bien. El tema Macarrulla, cuando surgió el inconveniente de su hijo, que se notó. Eso lo manejó Milagros Ortiz Bosch. Se manejó cierta fricción. Y este caso, que es la primera disidencia que tú notas, porque este ha sido un gobierno con amplia base de los grupos económicos. Y como usted dice, tiene un equipo que ha vendido muy bien al presidente. Y en este caso, todavía muchos sectores están a la espera de cómo se va a manejar esta disidencia. Vamos a ver el éxito que tenga el equipo. Y hay otro detalle, a propósito de esa estructura que vende muy bien hasta los errores del presidente. Nos anunciaron la fusión de distintos organismos, de distintos ministerios y direcciones. La realidad es que es casi como dice el presidente Hipólito Mejía de los cambios. No ha habido cambios, sino Luis Miguel va para un lugar, Carmen para otro. Estas fusiones propuestas, supuestamente sin desvinculaciones ni afectación para la burocracia, ¿cómo la ve usted? Yo veo eso, Carmen, parte de todo el protocolo y del esquema. Yo voy a hacer la reforma fiscal y lo que le sugieren, y eso es de protocolo de libro, porque así se hace. Primero tú tienes que dar el ejemplo, decir que tú predicas con el ejemplo, que tú vas a cortar gastos. Este gobierno tiene problemas con eso, porque si tú tomas la cifra, la verdad del 20 al 24 es que los gastos andan volando. El gasto corriente y que el gasto de inversión ha sido modesto. Entonces, tú haces esos anuncios, al final del día tú me puedes fusionar 2 ministerios, 3 ministerios, pero si la nómina pública sigue alta, si la calidad del gasto realmente no se domestica, no estamos en nada, absolutamente en nada. La oposición le hizo, por ejemplo, la crítica con el tema de las pensiones, el gasto de publicidad altísimo. Este es un gobierno que gasta mucho dinero en vender sus gestiones, y está también en lo de la nómina pública, que si mal no recuerdo, hablo de memoria, más de 125 mil millones el incremento. Entonces, a eso tú le añades, salen las fusiones, pero ¿qué ocurre? Que salen algunos ejemplos que entonces el gobierno, el presidente está tratando de pasar su reforma, de crear las bases previas para que se apruebe,
y empiezan a aparecer situaciones que no me parecen las mejores, como por ejemplo el seminario en un hotel del este para llevar los empleados públicos a unos seminarios de ética que me parecen magníficos, pero que tú lo podrías dar perfectamente en un hotel de la capital o en la Biblioteca Nacional o en cualquier lugar y no hay que gastar, no recuerdo la cifra, pero era escandalosa. Eso no ayuda en un ambiente donde tú le estás diciendo a la gente, todos nos tenemos que apretar el cinturón. Entonces, es complicado. Hay muchos fuegos de artificio en la narrativa. Hace varias semanas se anunció una transformación en el esquema laboral. El ministro de Trabajo anunciaba algo. Y lo más simple, que es el 80-20, que existe desde hace tiempo, en el código del año 90, no se aplica con el mayor descaro. Yo recuerdo cuando el ministro de Interior y Policía, el señor Jesús Vázquez, hoy cónsul en Nueva York, le dio a los empresarios y a los industriales 30 días para que equilibraran el 80-20. Hoy sencillamente es al revés. Yo creo que es un 20 dominicano y un 80. ¿Qué te parece esa propuesta del Código Laboral que se quedó también en nada? Aunque se va a aprobar en la Cámara de Diputados. En el Senado. Cuando todas esas reformas fueron al Consejo Económico y Social, que fue mucho antes de que llegáramos aquí donde estamos, yo llegué a decir en varios foros públicos, incluyendo en tu programa, esas reformas ninguna van a avanzar en el Consejo Económico y Social. Porque son reformas, Carmen, de gran calado, son reformas que exigen un golpe de tuerca que normalmente los políticos no están dispuestos a dar. Por ejemplo, la reforma del sector eléctrico, bueno, pero si tú tienes las pérdidas que tú tienes, si hay que realizar las inversiones que hay que realizar y no se toman las medidas con eso, ¿cómo lo vas a reformar si estamos hablando de más de 1.000 millones en subsidios? Por poner un ejemplo, lo mismo pasa, por ejemplo, la reforma laboral. La reforma laboral no la han enviado al Congreso. Yo la verdad que la vi frustrante. Tú no puedes venir a una reforma laboral con decirme que le vas a aumentar la licencia de paternidad por paternidad a los padres, cuando el tema medular de la reforma laboral es, primero, eliminar las prestaciones laborales y crear posiblemente un seguro a esos fines, porque los empresarios han terminado con una doble carga. Tú tienes la carga de las prestaciones laborales, pero se está cotizando para la seguridad social y eso no ha desaparecido. ¿Y por qué no ha desaparecido? Porque los grupos sindicales tienen una incidencia enorme en los partidos políticos y los políticos no quieren ruido con sindicalistas. Pero tú no me puedes hablar a mí de reforma laboral para venir a decirme que subiste 2 días aquí, que le diste una ventaja allá. Eso es risible. Este país necesita las contrataciones precarias. Hay que deshacerse de ese fantasma de las prestaciones laborales. Este es un país con un derecho laboral anclado en la época medieval. Aquí estamos todavía en la época precolombina con ese tema, porque el laboralista dominicano no tiene formación económica mínima. En el derecho laboral moderno, en los países de punta, tu costo laboral es un costo que entra en la ecuación para que la empresa pueda competir. Claro. Entonces, además hay decisiones a lo interno de empresas, de industria, del mismo Estado, que están al margen del código. Pero nos dicen que tenemos que hacer una pausa. Regresamos de inmediato con don Luis Miguel Pereira. Continuamos con don Luis Miguel Pereira. Así de noche uno se ríe de muchas cosas y pensando en lo mejor para el país. Y además ponernos en cintura a todos, Luis Miguel Pereira. Pero eso es difícil. A veces pensamos que ya con el turismo no hay problema, con otros temas de seguridad, de reforma, de código, pero tenemos que abordar el sempiterno tema de Haití. Haití, pensamos hasta las elecciones y la toma de posesión, como que había desaparecido del esquema. De nuevo va el presidente a Naciones Unidas, de nuevo reclama a la comunidad internacional que está sorda al respecto, pero nos llama la atención que ha dicho que tomará medidas drásticas. ¿Qué medida drástica puede tomar el presidente Luis Abinader en relación con Haití que no haya tomado?
¿Y qué nos va a pasar cuando la auditoría visual dice que cada día hay más extranjeros provenientes del otro lado de la isla aquí en el país? No se puede resolver el tema haitiano, el tema de los indocumentados, pidiendo con bastante franqueza los bananeros que le traigan haitianos, que si no, no. Y uno diciendo, pero debe haber una decisión, decir, no, vamos a emplear a dominicanos. ¿Qué te parece todo esto? El tema haitiano es un tema que aquí se maneja con mucha hipocresía y con mucha politiquería. Y lo tomo por parte. Mira, el presidente va a esos foros internacionales, las Naciones Unidas, que ya hasta el mismo secretario general de la ONU se plantea que no están haciendo lo que deben. No lo han hecho con Haití y sobre todo cuando tú ves el manejo de los conflictos internacionales, uno se pregunta ¿para qué sirve la ONU? ¿Para qué? Porque cuando el tema es trascendental lo vetan los grandes. Te lo veta Estados Unidos, te lo veta Rusia, lo veta, en fin, Francia, cualquiera de los países que tienen veto. Entonces tú dices, bueno, pero ¿a qué vamos allí a repetir lo mismo? Hay que ir porque somos pequeños y tenemos que dejarnos oír. Pero, por ejemplo, aquí yo tengo 4 años oyendo que la frontera está blindada. Y tú ves videos de simples mortales que lo toman en un celular, donde tú ves las personas cruzando, incluso en los momentos más difíciles en que se cerró la frontera. Lo ves que lo sacan por montones de camionetas y de diferentes vehículos. Entonces, no es verdad que está blindada, Carmen. Es una historia vieja el negocio de las visas. Ahora el gobierno dice que no son 400,000 visas, creo. Sí, pero ofrece una cifra. No, la cifra quizás se confundieron y pensaron en las visas de los suecos, pero no es verdad que tampoco ese es el número. Porque aquí hay mucha gente que aspira a ser cónsul en Haití y lo quieren ser cónsul porque esas visas hay un negocio alrededor de todo eso y han habido escándalos viejos. Tú recuerdas aquel señor, creo que era de La Vega, que vendía visas. Claro. Y resultó condenado y después fue electo con la mayor votación como diputado. Entonces el país conoce eso. Al lado de eso, tú tienes que tener otra vertiente, que todos los haitianos están siendo empleados en la agricultura, en la construcción, en el sector turismo. Y vamos a estar claros, eso es beneficio para los empresarios que están en ese sector. Tienen una obra de mano en teoría barata, eficiente, y ahí está el componente. Entonces el 80-20, usted nunca va a ver el 80-20 porque el haitiano no se registra. Esos son haitianos ilegales y tú no lo inscribes ni en el Departamento de Trabajo ni lo inscribes tampoco en la tesorería para fines de seguridad social y demás. Pero eso lo sabe el presidente. Perfectamente. Pero al presidente políticamente lo que le conviene es decir que la situación está controlada. Pero, como usted dice, en un celular casero. Usted lo ve. Usted lo ve. Claro. Pero de todas maneras yo coincido contigo en una cosa y es que eso no ha tenido relevancia para la población porque este gobierno en las elecciones de mayo sacó un 58%. O sea que la población lo ha apoyado de manera masiva. Claro. Así las cosas, hay que vivir con eso. El primer periodo de gobierno del presidente Luis Abinader, yo iba a decir del PRM, pero no es del presidente Luis Abinader, se montó sobre el discurso de la ética, los transparentes, los diferentes al pasado de oprobio. Todo es basado en esa premisa. Una encuesta hecha por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tumba el discurso porque la mayoría dice que hay más corrupción ahora, que aprueba el clientelismo y la corrupción si hacen algo, y también dicen que quien hace campaña, quien auspicia a un candidato, quiere beneficios. Entonces, ¿cómo va a funcionar con este resultado el equipo durante estos 4 años? Dándole entonces la ración del BOA a la población. Dando la ración del BOA. Yo nunca he creído en discursos anticorrupción, ni de este gobierno ni de ningún otro. ¿Así tan absoluto? Absoluto, totalmente, porque tú no estás haciendo... el político, ¿qué es lo que hace el político? El político se vende a un mercado electoral y quiere que ese mercado electoral lo vote en democracia.
y nosotros tenemos una democracia. Esa data que tú aportas, que tiene que ver con la encuesta que hizo el Ministerio de Economía, es una joya para el estudio antropológico y social de lo que nosotros somos como nación. Si la mayoría de la gente entiende que es legítimo que si Carmen Inver llega a una posición me dé a mí ciertas ventajas o a mis amigos o parientes, si nosotros aceptamos que se va al erario, estoy hablando como sociedad, aceptamos que se va al erario a derivar ventajas, entonces necesariamente el político se ve obligado a realizar la actividad en función de eso. Claro. ¿Y qué es lo que pasa cada 4 años? Que sale un grupo de la nómina pública y entra otro grupo normalmente de los ganadores. Y vienen las contratas, vienen las prebendas, vienen los beneficios. Entonces esa es la forma en que se hace política aquí. ¿Qué hizo el presidente Abinader? El presidente Abinader aprovecha el descontento por un escándalo de corrupción acumulado en 5 gobiernos del PLD, porque no era solamente los de Danilo último, también los que se acumularon con Leonel Fernández, que en su momento se publicitaron. Se monta y llega y gana las elecciones del 2020 y luego ha vivido de eso. Divide la oposición, se asocia con Leonel Fernández que brinca del PLD. Leonel Fernández dura 3 años y medio en silencio. Incluso participó en la selección de los jueces en el Consejo Nacional de la Magistratura como la segunda fuerza, habiendo sacado menos de un 5, y el PLD fue anulado. Entonces hay un juego, obviamente, a dos bandas, donde por un lado Leonel se ha nutrido del deterioro del PLD, ha sido un aliado del gobierno, y el gobierno ha reinado solo en una oposición dividida. Pero realmente ese es un discurso auténtico, el de la corrupción, para nada, ese es un discurso político. ¿Por qué? Porque el gobierno central, yo no estoy hablando de la justicia ni estoy hablando del Ministerio Público, el gobierno central con los suyos, con los inconvenientes, inconductas o irregularidades que se hayan producido, no ha tenido la misma proactividad que ha tenido con los ajenos. Pero se supone que eso es tarea del Ministerio Público. Bueno, no es tanta tarea del Ministerio Público porque, por ejemplo, los organismos del Estado, autónomos o no, que detectan corrupción deberían llamar al Ministerio Público y ponerlo al tanto. Yo vi casos, por ejemplo, de auditorías que aquí se publicitaron incompletas por el presidente y frente a los escándalos que salieron, por ejemplo, yo vi en una institución más de 2.000 millones en compra de emergencia sin que aquí haya ocurrido un ciclón, un tsunami, un cataclismo. Y yo vi a la señora Ortiz Bosch decir que eso eran irregularidades que se podían subsanar. Errores subsanables. Errores subsanables. Entonces, tú notas que es un discurso político. Y claro, el discurso político ya va perdiendo vigencia. ¿Por qué va perdiendo vigencia? Primero porque cansa y segundo porque tú te das cuenta que no es del todo auténtico. Eso se usa según la conveniencia. Y en política, Carmen, la verdad es que hay pocas cosas auténticas. Todo se acomoda al mercado, a lo que la gente debe oír o a mensajes que previamente a ti te fabrican y te dicen, tú tienes que mandar estos mensajes. En la opinión pública se percibe tal cosa así, tal cosa de la otra, tú lo dices de tal o cual. Y en eso el presidente es un maestro. Definitivamente, y el discurso o la responsabilidad que le atribuyeron al Ministerio Público, específicamente a la PEPCA, ha permitido que otras tareas que le corresponden a la Procuraduría se descuiden. Y es el caso de la crisis en el sistema carcelario, que el presidente primero desconocía el problema, como él lo dijo, y está un poco arrimado a la sociedad civil para que se resuelva el problema. Y uno dice, pero la responsabilidad del sistema carcelario no debe estar en la sociedad civil. Para igual nada. Que lo de la policía. ¿Cuál es un tema público? Lo de la policía, para mí, esa es una reforma que fue muy cacareada al principio, la prometieron en 6 meses, creo. Sí. Todos sabíamos que eso no es así. Incluso llegó un momento en que se adoptaron actitudes que sembraron desconcierto en el cuerpo policial. Y nosotros llegamos a decir, esa es la policía que tú tienes, eso no se puede hacer, y mucho menos a los guardias no se le lleve extranjeros a conversar. Luego ellos corrigieron un poco el Pepe Vila. Exactamente, corrigieron un poco el curso y las cosas han ido caminando, pero se ha podido ver
que la policía sigue siendo nuestra policía. Es una policía a veces envuelta en actos que no son precisamente lícitos. Sabemos que hay diferentes sectores enquistados ahí que andan en malos pasos, y reformar la policía será una tarea de muchas generaciones, y eso que se habló al principio era más cacareo político que realidad razonablemente realizable en un tiempo prudente, y ellos eso lo han echado hacia un lado. Y una de las banderas del presidente es insistir en la independencia del Ministerio Público. Ya eso, tú preguntas en una esquina y te hablan de la necesidad del Ministerio Público independiente, desconociendo lo que dice la Constitución. Ese fue un discurso que se empezó mucho al principio del primer cuatrenio, y habían 2 o 3 comunicadores que son cuadro político del sector que los repetían de manera machacona, pero el Ministerio Público tú tienes que saber que es un órgano, es una institución, y hay gente muy notable y que no se le puede quitar el mérito, como doña Miriam, como Jenny y otros que están ahí, pero eso está en la Constitución. Si él quiere Ministerio Público Independiente que fortalezca la carrera, que lo fortalezca económicamente. Por ejemplo, esa gente ha trabajado con recursos muy magros, todos esos casos de corrupción, ahí se ha trabajado enormemente. Ellos no dan abasto a la cantidad de trabajo que hay. Conforme a la propuesta del presidente, el nuevo o la nueva Procuradora General de la República va a ser escogida de una terna que él va a presentar. ¿Tú piensas que eso va a ser este año? ¿La reforma? Sí. Sí, yo creo que sí, eso va a ser este año. Eso va a ser este año. Eso no cambia nada. No cambia nada porque el presidente lo propone y en el Consejo Nacional de la Magistratura él maneja el asunto por la composición misma. Ahora veo que quieren incluir en el Consejo Nacional de la Magistratura al presidente del Tribunal Constitucional. Como aquello de incluir al procurador en otra época. Exactamente. Leonel puso al procurador, él quiere llevar al presidente del Tribunal Constitucional. Por lo menos un presidente del Tribunal Constitucional, aunque eso no es poder judicial, porque ese se supone que es un órgano extrapoder, pero lo quieren entrar. Pero lo que quiero decir que en términos de correlación de fuerza, ese es un órgano donde tú tienes el Senado con la fuerza política que gobierna y la segunda a bordo, lo mismo con la Cámara de Diputados, un juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, un juez que hace de secretario, y si ahora ponen al Tribunal Constitucional, pues sacaron al Ministerio Público y lo pusieron a ellos, pero eso todo gira en torno al que tenga el poder en el momento. Sí, porque viene otra administración y tendrá, si se establece eso, tendrá el mismo poder. Absolutamente. Eso fue mucho hablar de lo que no se sabe. Y al final, fíjate cómo terminaron con algo pálido. Sí. ¿Piensas que en los últimos años ningún presidente ha tenido el control y el poder que tiene el actual presidente de la República? Bueno, ahora mismo, haciendo memoria rápido, yo no recuerdo, puede ser que en algún momento Leonel Fernández tuviera el control de las 2 cámaras, pero ahora mismo es una cosa tremenda. Tienen todos los ayuntamientos del país prácticamente, tienen la Cámara de Diputados, tienen el Senado, viene ahora un segundo cambio en el Tribunal Constitucional, que se cambian 4 jueces, hay cambio cada 4 reciclajes según van expirando los términos, y este sería el segundo cambio que hacen, y vienen cambios también en la Suprema Corte de Justicia, o sea que va a terminar prácticamente con influencia total, tanto en Congreso como en el Poder Judicial, Cámara de Cuentas, el Poder Municipal, en fin, prácticamente todo. ¿Eso permitiría hacer las transformaciones que necesita el país entonces? Lo que hay que ver si el presidente está dispuesto a correrse el costo político, porque las transformaciones tienen un costo. Por ejemplo, ¿por qué no modificó el Código de Trabajo? ¿Por qué no dijo, no podemos seguir con este sistema paternalista, vamos a hacerlo, y como yo no me reelijo, entonces vamos a llevarnos las prestaciones, creemos un seguro, y el tema no se abordó, iban a mandar las reformas sin eso. Los empresarios hablaron, se quedaron callados. ¿Tú crees que los empresarios están contentos con esa alegada reforma? Por Dios. Dejó caer en el anterior segmento el nombre de la vicepresidenta de la República como posible relevo del presidente. Absolutamente. Tiene el perfil presidencial.
ha hecho todas las gestiones complicadas porque él la envía a apagar los fuegos. Es una mujer que no habla ni hace ruido, es eficiente, se lleva bien con los sectores económicos del país y me parece que tiene la madurez y el lenguaje corporal de un presidente. Y creo que es su candidata, aunque él no lo haya dicho. Pero usted podría crear una revuelta en el avispero de las aspiraciones, porque hay aspiraciones que tienen mucho tiempo construyéndose. Sí, pero las aspiraciones no, el mérito de las aspiraciones no viene porque tú tengas mucho tiempo, vienen por qué tan viable tú eres para llevar a un partido a ganar. Y eso es lo que habría que ver. ¿Tú crees, por ejemplo, que Yayo es más potable que, por decir uno, Yayo es más potable que Raquel Peña? Yo creo que no. Eduardo Sanz Lobatón. Yo creo que el presidente en su fuero interno, eso es una especulación mía, yo no tengo ninguna data, esa es su candidata. Primero porque reúne las condiciones, segundo es de su confianza. Y acuérdense que ese es su partido. Claro, ahí está el problema de Hipólito, que quiere a Carolina. Pero al final del día, si tú lanzas a Raquel, y Raquel va a tener en ese momento 7 años que la va a conocer el país, y las encuestas dan que Raquel podría ser perfectamente la candidata que el presidente apoye y convencer al resto de que ellos no son viables, porque la meta es mantener el partido en el poder. Como sea. Como sea. Que eso fue un error del PLD en un momento. Totalmente, claro. Totalmente. Lo que pasa que si las desavenencias personales la lleva al extremo, entonces las decisiones ya no son racionales, son meramente emotivas, porque te adverso, porque te tengo odio, porque te voy a pasar la factura. Y en política hay que tener la cabeza fría. Entonces sería una especie de ensayo estilo mexicano, la silla del águila, que el que estaba señala, bueno, como ha pasado ahora, pasaba en el PRI, pasa en Morena. Pero eso es interesante. Lo que con la diferencia de que obviamente la Sheinbaum viene del mundo político. Sí. Es un animal curtido, con mucha experiencia en todo el tema femenino, derechos de la mujer, una formación académica. Y tiene eso. Esta es una mujer más de universidad, del área financiera administrativa, cercana a los empresarios, que la política le llega de sorpresa, pero se ha manejado bien y ahí está el resultado. Entonces yo creo que ella puede ser una reserva. ¿Usted recuerda la declaración que hizo hace unos días? Claro. Con la extensión que dio el presidente al plazo de declaración jurada, que dijo yo no lo hubiese dado. Yo no creo que eso es un accidente. Igual que aquella toma de la ciudad colonial, cuando ella dijo, todo falló, todos fallamos. Aunque yo creo que en esa hubo la sensatez. Sí. La sensatez de, óyeme, esto está mal. Que los políticos tienen que aprender, entre ellos el presidente, que a veces uno aceptar que algo está mal y que lo debemos mejorar, no te quita, al contrario, te aporta. Porque somos humanos y todos nos equivocamos. No podemos despedirlo, y como hablábamos de la oposición inexistente, ¿usted cree que el PLD se puede recuperar o el fin está marcado, como le pasó al PRCC en su momento, al PRD, y que ya no hay posibilidades o no habría posibilidades? Yo no puedo decir que no hay posibilidades, pero el PLD ahora mismo, el grave problema del PLD ha sido que ha habido un juego a dos bandas entre el gobierno y Leonel Fernández. En la medida en que el gobierno ha mantenido el acetileno de la anticorrupción encendido en contra del PLD, fíjate que es el único sector que ha sido perseguido, en la medida en que lo ha mantenido así, obviamente el partido se ha disminuido totalmente. Y en República Dominicana esas militancias fieles, comprometidas, eso no existe. El dominicano es pendular y migra al partido que tiene la posibilidad de llegar al poder. ¿Y que han ido? Bueno, muchísimos se han ido a la Fuerza del Pueblo, que es su hermano gemelo, porque ven que Leonel puede tener las posibilidades, y más ahora que acaba de sacar un 29%.